Muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados esta mañana de miércoles. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Zelensky presenta un nuevo plan de 20 puntos negociado con Estados Unidos que no veta la entrada de Kiev a la OTAN, garantiza la defensa occidental para Ucrania y pide congelar la actual línea de frente en el Donbass. El Kremlin dice que ha recibido la propuesta. Ante un Consejo de Seguridad de la ONU reunido de urgencia, el representante de Caracas denuncia el bloqueo naval de Estados Unidos como la mayor extorsión de la historia de Venezuela. Beijing y Moscú acusan a Washington de violar la soberanía de Latinoamérica. En Belén, en Cisjordania ocupada, vuelve el tradicional desfile navideño después de 2 años de suspensión en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal está en la ciudad palestina donde nació Jesús, según la tradición cristiana. Empezamos hablando de la guerra en Ucrania, tal y como decíamos en los titulares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló este miércoles un nuevo plan de 20 puntos para poner fin al conflicto que habría sido acordado en Miami con los representantes estadounidenses y que no contempla ninguna de las principales exigencias rusas. Bien, entre otras cosas, no veta este plan la entrada de Kiev a la OTAN y le ofrece garantías de seguridad occidentales, mientras pide congelar la actual línea de frente en el Donbass, controlada por tropas occidentales, y la retirada rusa de las otras zonas que ocupa. Por otra parte, plantea celebrar elecciones en Ucrania después de la firma del acuerdo y controlar la central nuclear de Zaporilla entre Moscú, Washington y Kiev. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson. Despliegue de fuerza internacional en el frente. Rusia debe retirar tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Kharkov. Zaporizhia, central nuclear operada por Ucrania, Estados Unidos y Rusia. En otras noticias vamos hasta Rusia, porque 2 policías y otra persona no identificada hasta el momento murieron en un ataque bomba en Moscú, cerca precisamente del lugar donde murió un general ruso en otro ataque bomba este mismo lunes. Bien, la portavoz del Comité Investigativo ruso señaló que los 2 policías se acercaban a, textualmente, un individuo sospechoso cuando detonó el explosivo y que los forenses trabajan en la escena del crimen. Mientras, respecto al atentado de este lunes que mencionábamos, sigue abierta la línea de investigación que apunta a Ucrania como responsable de los hechos. Cambiamos nuevamente de tema. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia el martes para abordar el bloqueo naval estadounidense en el Caribe. Ahí el representante de Caracas ante la ONU denunció que Washington es el responsable de, textualmente, la mayor extorsión de la historia de Venezuela y que quiere someter toda América Latina a sus intereses. Una denuncia a la que se sumaron, de hecho, Beijing y Moscú. Mientras, el embajador de Estados Unidos ante la ONU defendió las represalias contra Nicolás Maduro. Martín Gripo tiene los detalles. Venezuela cosecha apoyos en la ONU, en medio de las presiones de Estados Unidos. En el Consejo de Seguridad, Rusia consideró al país sudamericano como un aliado. Desde hace varios meses, el mundo entero ha tenido la oportunidad de observar cómo Estados Unidos continúa fomentando las tensiones en torno a la nación amiga de Venezuela, con el pretexto de combatir el narcotráfico y la amenaza terrorista. Por su parte, China cuestionó a Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe y las sanciones a buques petroleros venezolanos. El gigante asiático acusó a Washington de interferir en la soberanía de los países de América Latina. Las acciones de Estados Unidos vulneran gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los países. Violan gravemente la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional y amenazan la paz y seguridad en América Latina y el Caribe. Estados Unidos respondió y apuntó contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles, al que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera. La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo.
Y Nicolás Maduro destacó el apoyo en la ONU. Ustedes ven esta conducta extraña de piratería que hoy está siendo denunciada en el Consejo de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio. En paralelo, en Caracas, la Asamblea Nacional aprobó definitivamente una ley que busca garantizar el libre comercio y la navegación frente a las sanciones impuestas por la Casa Blanca. La normativa también incluye penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen los bloqueos estadounidenses. Queda aprobada la ley por unanimidad. En otras noticias, Washington castigó la regulación tecnológica de Bruselas y denegó el visado de entrada a Estados Unidos a 5 ciudadanos europeos, entre ellos el excomisario europeo de Mercado Interno. Hablamos del francés Thierry Breton, que ocupó este cargo entre 2019 y 2024. Bien, la administración de Donald Trump afirmó que estas prohibiciones se dirigen a los responsables de censurar textualmente los puntos de vista estadounidenses en las redes sociales. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, tildó estas sanciones de acto de intimidación. Veamos. La administración de Donald Trump está pasando de las palabras a los hechos en sus ataques contra Europa. El martes, el gobierno estadounidense anunció la prohibición de visados a 5 europeos a los que acusa de trabajar para eliminar cuentas estadounidenses en las redes sociales. La persona más destacada entre los afectados es el excomisario europeo francés Thierry Breton, considerado por el Departamento de Estado como uno de los principales artífices de la Ley de Servicios Digitales. Esta histórica legislación europea busca combatir el discurso de odio y la desinformación en Internet, pero Washington sostiene que restringe la libertad de expresión. Durante demasiado tiempo, ideólogos europeos han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses y castigar las opiniones estadounidenses a las que se oponen. La administración Trump ya no tolerará estos atroces actos de censura extraterritorial. La ley de servicios digitales se ha convertido en un blanco frecuente de los conservadores estadounidenses, que la consideran un arma de censura contra el pensamiento de derecha en Europa y más allá. Una acusación que la Unión Europea niega contundentemente. Breton comparó las prohibiciones de visado con la represión política estadounidense de finales de los años 40 y 50, bajo el senador Joseph McCarthy. ¿Ha vuelto la casa de brujas de McCarthy? A modo de recordatorio, el 90% del Parlamento Europeo, nuestro órgano elegido democráticamente, y los 27 Estados miembros votaron de forma unánime a favor de la ley de servicios digitales. A nuestros amigos estadounidenses, la censura no está donde ustedes creen que está. Los 5 europeos señalados fueron identificados por la subsecretaria de Diplomacia Pública Sarah Rogers en X. Además de Breton, entre ellos se encuentran altos cargos de organizaciones que luchan contra el odio y la desinformación digitales. Junto con la ley de servicios digitales, Estados Unidos ha ido tras la ley equivalente del Reino Unido, la Online Safety Act. La semana pasada, Washington suspendió un acuerdo de cooperación tecnológica con Londres, alegando su oposición a la normativa digital del país. Bien, y vamos a cerrar esta edición informativa en Medio Oriente, en particular en Belén, en Cisjordania ocupada, donde ha vuelto el tradicional desfile de Navidad después de 2 años de suspensión en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal, ya la conocen, Yanira Gómez Muñoz, está en esta ciudad palestina donde, como saben, según la tradición cristiana, nació Jesús en estas fechas. Hacía 2 años que esta icónica plaza del pesebre de Belén no lucía este árbol ni acogía a tanta gente un 24 de diciembre. La ciudad no había querido decorar o celebrar la Navidad ante la masacre israelí en Gaza. Era una muestra de solidaridad con sus hermanos palestinos. En este tiempo a Belén tampoco han venido peregrinos ni turistas extranjeros. Los que han venido hoy son una minoría. Apenas hemos visto un grupo de India, de Rusia, Irlanda, de España. La mayoría del público a mis espaldas son habitantes cristianos y musulmanes locales. Pese a todo, hoy ha vuelto el sonido de las gaitas de los scouts que han estado marchando toda la mañana por las calles y la sensación en los rostros es de estar viviendo una jornada especial, de un momento de necesidad de recuperar esperanza y algo de vitalidad, aún a sabiendas de que la violencia continúa. Por ejemplo, hay puestos callejeros de comida, globos para los niños, gorros de Navidad, y es que es el día en el que Belén más significa para muchos cristianos a lo largo y ancho del mundo. Aquí
Se cree que nació Jesús hace más de 2000 años en una gruta bajo la basílica que pueden ver al fondo. Esta tarde habrá recitales de villancicos y canciones navideñas, aunque el acto más importante será justo antes de la medianoche, cuando la máxima autoridad católica en Tierra Santa, Pier Battista Pizzaballa, presidirá la misa de Nochebuena. Desde Belén nos despedimos, enseguida regresamos. En un instante, boleto de vuelta.